Saludos, señoras y señores, bienvenidos a Canal Palma del Río, a este espacio para la información. Hoy nos visita en nuestro estudio el candidato por Córdoba a las elecciones generales por el Partido Socialista y también ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Luis Planas. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas Encantado gracias. de estar en su programa. Muchísimas gracias por estar en este estudio, en nuestro canal de televisión aquí en Palma del Río. Vamos a hablar un poquito sobre la campaña, sobre las elecciones. ¿Cómo está llevando la campaña? Cuénteme. Pues yo creo que muy bien. La verdad es que además, día que pasa, día que subimos, quiero decir, la remontada está en marcha y yo creo que vamos a ganar las elecciones este domingo, porque además se ve claro, la gente, es que no hay alternativa. Tenemos por un lado la seguridad de continuar creciendo económicamente, creando empleo, asegurando la subida del salario mínimo, asegurando las pensiones, y enfrente tenemos al Partido Popular y Vox, que lo único que nos dicen es que no saben qué van a hacer. Todos sabemos lo que hace el Partido Popular cuando gobierna, pero yo creo que hay una gran confianza en el Partido Socialista, en Pedro Sánchez y sobre todo en el futuro inmediato que puede tener España. Sobre todo porque estamos en un momento bueno, en un momento donde podemos conseguir que las cosas que hemos venido trabajando los 5 años se concreten. Hemos creado muchísimo empleo. Estamos en este momento en casi 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. Hemos bajado el paro al nivel de hace el inferior de los últimos 15 años. Estamos muy cerca del pleno empleo que podemos lograr si patronal y sindicatos se ponen de acuerdo con nosotros en el próximo gobierno. Estamos pisando fuerte en Europa. Estamos en un momento, yo creo, muy interesante y yo creo que vale la pena confirmar el próximo domingo que ese camino vale la pena y lleva alguna parte a España. Yo estoy convencido de ello. El otro es un camino que no se sabe muy bien dónde acaba. Bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a desgranar algunas de las propuestas del Partido Socialista para estas elecciones. Una de las principales preocupaciones de los españoles y de los cordobeses es la economía. Todos hemos visto cómo durante esta legislatura pues, han subido los precios por una serie de factores. La cesta de la compra se ha encarecido, la energía, incluso las materias primas. ¿Qué medidas tiene el Partido Socialista para paliar esta subida de precios? Perdone, pero hace muy bien usted la pregunta, pero yo le corrijo a la pregunta. Sí es verdad, pero han subido los salarios. Han subido las pensiones, 8,5%. Ha subido el salario mínimo de 735 a 1.080 euros. Los salarios han recuperado capacidad de compra. Y por otro lado, pues, ¿qué le voy a decir? Hemos tenido una pandemia. Hemos conseguido salir por arriba probablemente de los países del mundo con mayor nivel de vacunación de los grandes países, 93% de nuestra población. Hemos conseguido salvar 6 millones de empleos a través de los ERTES, más 1,5 millones de autónomos a través también de las ayudas directas y puestos de trabajo que han logrado salvarse. Y dice usted de los precios, estamos en inflación, somos de los 2 países de la Unión Europea con menor inflación, por debajo del 2%. Y la inflación de los alimentos a la que usted se refiere, somos el 5º por abajo de todos los países de la Unión Europea. Estamos en el 10,3%, la media de la Unión Europea está en el 13,8%, 3,5 puntos por encima. Y todo esto derivado de la guerra de Ucrania, porque usted lo ha dicho muy bien, ha habido incremento de energía, ha habido incremento de materias primas, de fertilizantes, un tema que me interesa mucho. Ahora hemos visto cómo los rusos utilizan de nuevo la alimentación como un arma de guerra y eso afecta a todo el mundo, especialmente a los países en desarrollo, pero también a los países desarrollados. Y mire usted, en materia de energía tenemos uno de los grandes éxitos de los últimos 5 años, la solución ibérica. España y Portugal hemos puesto tope al precio del gas en la generación de la energía y gracias a eso una factura que podía haber sido de 90 o 100 euros ha sido una factura de 40 euros para una familia. Por cierto, que probablemente por la influencia de alguna de esas compañías que ha ganado menos dinero, el Partido Popular lleva en su programa eliminar
la solución ibérica, que cada uno trabaja para quien trabaja. Nosotros trabajamos por la mayoría de los ciudadanos y hay mucha gente que lógicamente pues está bajo influencia. Se nota mucho. Hablaba usted de esa subida del salario mínimo interprofesional, hablemos de empleo, también es una de las preocupaciones de sobre todo muchos jóvenes que están cada vez más formados, encuentran un empleo, pero en primera instancia es un empleo que muchas veces no es de lo suyo, como se suele decir, y que es un empleo de transición, ¿no? Se han puesto en marcha la reforma laboral en esta legislatura y ¿qué logros se está consiguiendo con ella? Bueno, yo creo que la reforma laboral es otro de los grandes éxitos de la legislatura. Mire usted, cuando hizo el Partido Popular la reforma laboral del año 2012, ¿sabe usted lo que pasó en el conjunto de los salarios en España? Devaluaron los salarios un 15%. Todos los trabajadores perdieron en conjunto un 15% de su capacidad adquisitiva por la reforma laboral del Partido Popular. Nosotros con esta reforma hemos conseguido que 1 de cada 2 contratos sea un contrato estable. Y concretamente en el caso de los jóvenes menores de 30 años ha bajado la temporalidad del 55% al 22%. ¿Esto es suficiente? No, y tiene usted razón. Tenemos que conseguir, lógicamente, mejorar incluso la calidad, pero la calidad se mejora también con la formación. Hemos creado, este año hemos pasado de 1.500 millones para becas a 2.600 millones para becas, tanto de estudios superiores como medios en la enseñanza española. Hemos creado prácticamente 200.000 nuevos puestos de formación profesional y tenemos la intención en la próxima legislatura de crear 340.000 más. ¿Todo eso qué significa? Significa formación, significa empleo, significa en definitiva posibilidades de vida. Es algo que yo creo que en el caso de los jóvenes también está muy vinculado a otro factor, que es el factor de la posibilidad de compra de vivienda y posibilidad de emanciparse, que yo creo que lo que desea cualquier joven, y por tanto yo creo que si podemos decir que ha habido un punto importante desde el punto de vista del Gobierno y del Partido Socialista, también es otro de los puntos que yo creo que hay que subrayar, ¿no? Sí, lo decía usted, lo ha resaltado el presidente Pedro Sánchez en numerosas entrevistas y también en los debates, esa política de vivienda que tiene que ir a más. ¿Qué propone el Partido Socialista? Sí, efectivamente, hemos conseguido en esta legislatura ya, de la mano de las comunidades autónomas, incluso de las gobernadas por el Partido Popular, para que vea usted que yo no soy nada sectario, lo digo, entre todos hemos conseguido efectivamente llevar adelante vivienda social, aproximadamente unas 66.000 unidades. Queremos construir en estos 4 años un mínimo de 183.000 viviendas sociales de alquiler, que lógicamente son un buen instrumento para ampliar el parque de alquiler y por tanto las posibilidades para las familias con menor capacidad adquisitiva y normalmente para los jóvenes, y después a través del ICO, en relación con el coste que hoy es superior de los intereses de las hipotecas, en aquellas familias que tengan una renta inferior a 37.800 euros, la posibilidad de al menos un 20% del importe de los intereses de la hipoteca que estén avalados por el ICO y también un aval global de la propia hipoteca. Es decir, en definitiva, disminuir los costes para la adquisición de vivienda para que no se convierta algo prohibitivo para los jóvenes. Por tanto, formación, empleo, vivienda, yo creo que los elementos que se necesitan para intentar vivir dignamente y sobre todo para poder emanciparse, ¿no? Candidato, estamos en una comarca eminentemente agrícola, estamos en Andalucía, en Córdoba, la Vega del Guadalquivir, lo conoce muy bien, ha sido consejero, es ministro de Agricultura. Hay un problema actualmente, la sequía, la falta de agua. La alcaldesa de esta ciudad decía hace unos días que es probable que necesite esta zona o incluso Andalucía entera más infraestructura hidráulica a su juicio. ¿Necesita Andalucía, Córdoba, infraestructura hidráulica para paliar sequías como esta? Vamos a ver, necesita en primer lugar reconocer la realidad. Lo que no se puede hacer es hacer trampas.
Es decir, lo que no se puede hacer es decir, aquí no hay cambio climático, aquí ha habido sequías, y es verdad, yo las he vivido, las hemos vivido usted también, todos. Aquí hay una gran sequía que recordamos muy bien, la de sobre todo el periodo 92-95, ¿no? Hace ya bastantes años. Es decir, usted es muy joven y quizás no lo recuerde, pero efectivamente fue muy, muy importante, y ha habido cada 10 años pues 1 o 2 años de sequía. ¿Cuál es el problema actual? El problema es que las sequías son más próximas, más intensas, menor pluviometría y además más altas temperaturas. Y yo creo que eso, como todo, hay que reconocer la realidad, como le decía. Yo comprendo que el Partido Popular no quiere hablar de cambio climático, porque si no se le enfadan los socios de Vox y entonces ya se la arman y entonces empiezan todos los líos. No. Vamos a ver, aquí tenemos una primera realidad, y es que tenemos que luchar contra el cambio climático, la elevación de las temperaturas, y esto no va en broma. No va en broma para nuestros hijos y para nuestros nietos. Por tanto, es un tema que hay que tomárselo en serio. Segundo, hay que adaptarse. Tenemos que ver cómo continuamos viviendo en condiciones. La elevación de las temperaturas no es buena, sobre todo para las personas mayores y para los niños. Es decir, que no es un tema a tomarse, desde luego, con falta de seriedad. Hay que tomárselo muy seriamente. Y después la producción alimentaria, que como usted me comentaba, es un tema muy importante, y también el suministro del agua de boca, del agua de uso humano, ¿no? ¿Qué significa todo eso? Que lógicamente el factor y el elemento agua va a ser uno de los elementos que más se va a valorizar en los próximos años. El problema, vamos a ver, para el suministro humano, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, lógicamente, disminuir las pérdidas. En muchos lugares, no hablo aquí de Palma del Río ni hablo de esa comarca, en general, pero vemos cada día como a veces hay conducciones que tienen una pérdida de un 20 o un 30%. Esto es una barbaridad. Esto no podemos hacerlo. Y ahí efectivamente tanto ayuntamientos como diputaciones tienen que actuar, y también la Junta de Andalucía. Después tenemos todo lo relativo a la utilización agrícola del agua, que interesa mucho lógicamente en Palma del Río y en toda esta comarca. ¿Ahí qué podemos hacer? Hasta ahora hemos recurrido por una parte a las aguas superficiales y en algún caso, mediante los pozos, a las aguas subterráneas. Yo creo que esa realidad está ahí y evidentemente vamos a poder continuar utilizándola. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Yo desde el Ministerio de Agricultura, en materia de regadío, estamos modernizando el regadío. 2.130 millones de aquí al año 2027, con una serie de obras, algunas financiadas por fondos europeos y otras por fondos nacionales, para utilizar mejor cada gota de agua, que es la clave de todo. Segundo, la posibilidad de utilizar otras fuentes de agua, por ejemplo, las aguas reutilizadas, recicladas, de uso urbano, y en algunos casos también la posibilidad de utilizar, por ejemplo, la desalación. Todo eso son factores que juegan a nuestro favor. ¿Todo eso es suficiente? Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que este factor escaso va a condicionar mucho el futuro de nuestra agricultura. Por eso, dentro de unas semanas tenemos en Córdoba, voy a traer a los ministros de Agricultura del conjunto de la Unión Europea para celebrar un consejo en Córdoba, y vamos a hablar de las nuevas tecnologías al servicio de la lucha contra el cambio climático. Y entre otras cosas hablaremos, pues por ejemplo, de lo que se llaman las nuevas técnicas de edición genética, es decir, de cómo tener semillas y plantas que estén adaptadas a una situación de menor disponibilidad de agua, de menor utilización de productos fitosanitarios, de fertilizantes, y cómo conseguir producir más con menos, porque es el reto del futuro. En este planeta vamos a ser más habitantes, de aquí al año 2050, vamos a tener de superficie agraria la misma que tenemos o menos, porque lo dice la FAO, como consecuencia de la sobreexplotación de muchas parcelas, de muchas fincas, de mucha tierra, disminuye la superficie que tenemos en condiciones de explotar, y en la cabaña ganadera pasa lo mismo, también tiene límites por las emisiones. Pero yo soy optimista, yo creo que todo eso se puede hacer. Ahora, se puede hacer, primero, que ningún partido político diga, si yo gano, llueve, porque ya parece que la derecha viene a decir más o menos eso, pero de eso nada. Es decir, engaños ninguno. Segundo, que la clave está en una solución mágica de un plan hidrológico nacional. No, vamos a ver, aquí hay planes de cuenca, aquí estamos en el Guadalquivir, estamos gestionando el Guadalquivir y lo está gestionando la Confederación
con todas las posibilidades que hay en materia de dotación. Si no hay mayor dotación es porque no hay efectivamente mayor disponibilidad, y nosotros del Gobierno de España hemos acometido obras estructurales, obras algunas de ellas coyunturales de emergencia, y también las ayudas que para agricultura y ganadería hemos aprobado tanto el año pasado como este año en materia de compensación por la guerra de Ucrania y ahora por la sequía, que son, junto al seguro agrario y a la política agrícola común, los instrumentos fundamentales para responder a esta situación. Como usted ve, la pregunta es sencilla, la respuesta es un poquito más compleja, como siempre en la realidad, pero para todos los espectadores que nos están siguiendo, un mensaje de confianza, de seguridad en el futuro. Estamos trabajando evidentemente en este sentido y yo estoy convencido, somos el cuarto país exportador de la Unión Europea, el séptimo del mundo, somos una gran potencia agroalimentaria. No solo es que estamos bien, sino que saldremos aún más adelante, ¿no? Además, en una conversación con el presidente recientemente, habló de la Ley de Agricultura Familiar. ¿Qué nos puede decir más sobre esta ley? Bueno, para mí es una ley muy querida porque además yo siempre pienso en términos de futuro. Yo no miro hacia atrás, que es decir, lo que hemos hecho esta legislatura ha sido muy importante, la ley de cadena alimentaria para asegurar la prohibición de la venta a pérdidas. Hemos hecho la ley de la política agrícola común 23-27, hemos hecho también la ley de pesca sostenible e investigación pesquera, pero ahora se nos ha quedado en el Senado una ley para mí también muy querida, que es la ley de reducción de la pérdida y desperdicio alimentario. Se pierden del 20 al 30% de todos los alimentos, ojo, ese también es un elemento muy importante. Y efectivamente esta legislatura yo diría que la ley estrella va a ser la ley de agricultura familiar. ¿Por qué? Porque examinando el Plan Estratégico Nacional de España, nos dimos cuenta de que algunos aspectos que no se podían regular a través de la PAC teníamos que volverlos a visitar. La última gran ley española agraria, desde ese punto de vista de la explotación, es la Ley de Modernización de 1995, hace nada más y nada menos que 28 años, justamente un gobierno del Partido Socialista. Y ahora lo que tenemos que hacer es volver pues, a definir lo que es la inmensa clase media de la agricultura y ganadería española, que es la agricultura familiar, también las características de lo que es agricultura profesional, regular también algo que se da mucho en Andalucía y en otras partes de España, sobre todo en la agricultura mediterránea, que es la agricultura a tiempo parcial, de gente que se dedica a la agricultura pero tiene otra cosa. Atención, no solo producen, sino que cuidan el campo y evitan que se produzca no solo un daño ambiental, sino una despoblación, o sea que es muy importante en muchas localidades y pueblos de Córdoba y del resto de Andalucía. El tema de la titularidad compartida, que es decir, cuando hay una explotación donde una pareja es titular de la explotación, ¿cómo hacemos que tengan más posibilidades y no más cargas fiscales o de seguridad social por ser los dos titulares de la explotación? El tema de la incorporación de jóvenes. Tenemos 220 millones anuales en la nueva PAC para la incorporación de jóvenes. Hemos puesto una pequeña prima, estoy muy orgulloso. Somos el primer país de la Unión Europea que favorece la incorporación de agricultoras y de ganaderas con un 15% suplementario, pero aún nos queda mucho por hacer. Es un campo apasionante, yo se lo confieso. Nosotros somos muy fuertes en alimentación, muy fuertes en agricultura y en ganadería, pero aspiramos a más. Como le decía antes, somos uno de los 10 primeros países del mundo en producción agroalimentaria, jugamos en Champions y además está muy claro, hay muchas cosas que cambian, pero la alimentación es absolutamente necesaria para los seres humanos, por tanto, tiene que continuar siendo una fuente no solo de riqueza, sino de empleo y muy importante, ¿no? También dentro de la agricultura, bueno, los agricultores tienen todos esos mecanismos. Aquí tenemos una agroindustria interesante para el tema, sobre todo de la naranja, pero hemos visto cómo se ha desmantelado la fábrica de Zumos Palma. La antigua fábrica de Zumos Palma está ahora mismo parada, la plantilla ha tenido que sufrir varios procesos. No sé si conoce el caso, pero aunque tenemos una agroindustria fuerte, ¿cómo se puede apostar porque la materia prima se trabaje in situ y no se tenga que salir fuera a poder manipularla? Es un tema muy complicado y además en el que confieso, sí, conozco el caso que usted me contaba, me lo transmitió la alcaldesa y muchos amigos de Palma del Río.
intentamos hacer lo que estaba en nuestra mano. Evidentemente estamos hablando de un tema de empresa privada o de empresas privadas que han actuado ahí. Nuestra economía, la de España y el resto de la Unión Europea, es libre, uno puede instalarse donde quiere, tiene que cumplir, por supuesto, las normas laborales, las normas legales, fiscales y otras y demás, pero evidentemente, como usted dice, yo creo que es muy importante no solo la producción primaria, sino la transformación. Eso es lo que añade valor. Para mí, claramente, Palma del Río y toda esta comarca constituyen probablemente de toda la Vega del Guadalquivir uno de los lugares de excelencia, ¿no? Se lo venía comentando hace un momento, antes de esta entrevista, a mi equipo, cuando veníamos hacia acá, que conocen, los que no son de Córdoba conocen menos este lugar y lógicamente pues se quedan impresionados de ver la diversidad agronómica que tiene, aun con esa vertiente citrícola que es tan importante. Yo creo que ahí estamos, como digo, en una situación en la cual de cara al futuro hay que intentar valorizar cada vez más el producto, hay que jugar desde luego sobre la calidad y sobre la innovación. Estamos, por ejemplo, los cítricos, somos el primer suministrador de producto fresco, como usted sin duda sabe, de la Unión Europea, tenemos el 70% del mercado, tenemos también, somos los primeros en el mercado del Reino Unido. Y teniendo en cuenta la competencia de terceros países, ahí yo estoy defendiendo a la Unión Europea, lógicamente, lo que se llaman las cláusulas espejo, es decir, que si se importan no se pueden vender en la Unión Europea los que utilicen productos distintos de los que hemos empleado, por ejemplo, fitosanitarios, y después pues he conseguido un gran éxito el año pasado, que fue el llamado tratamiento en frío de la naranja sudafricana, que fue pues un elemento muy importante porque teníamos un riesgo, la llamada falsa polilla de la naranja, es decir, la introducción de una plaga que nos podía afectar. Este es un sector de excelencia, el de los cítricos. Durante mi periodo hay dos sectores donde, bueno, en realidad hemos tenido que tratar el conjunto de los sectores de la agricultura y ganadería española, pero hay varios de ellos donde hemos establecido y hemos pactado con el sector planes específicos, el decálogo del olivar, por ejemplo, que ha sido muy importante y hemos llevado adelante buena parte de las medidas, y otro ha sido la hoja de ruta de los cítricos, básicamente con Andalucía y con la Comunidad Valenciana y también con Murcia, porque es un elemento fundamental para conseguir en un mercado abierto como este mantener esa posición digamos, de excelencia. Por ejemplo, en las negociaciones con países terceros yo he conseguido que los cítricos sean considerados producto sensible, es decir, producto donde nosotros tenemos un interés de defensa para llevar cuidado, porque efectivamente en todos estos siempre trueques comerciales, como digo, vendemos 70.000 millones de euros cada año al exterior, pero evidentemente queremos hacerlo en condiciones, digamos, de equilibrio, de igualdad. Por tanto, como usted me preguntaba, yo creo que efectivamente la industria de transformación es muy importante y todo lo que esté en nuestra mano para desarrollarla, a través básicamente del FEADER, de las medidas de desarrollo rural del segundo pilar, pero también a través del plan de recuperación, es fundamental. Dejamos la agricultura aparcada. Otra de las medidas o otro impulso que ha tenido esta comarca, gracias a la labor de su gobierno, ha sido el tren de media distancia, que se ha convertido prácticamente en un tren de cercanías en nuestra ciudad y que nos acerca a la capital y también a otros pueblos de la provincia. ¿Cómo se está trabajando, cómo se piensa trabajar en la próxima legislatura si los electores le dan la confianza en materia de infraestructuras en Andalucía, que parece que estamos muy lejos de otras comunidades como pueden ser Madrid? Bueno, no, yo no tengo la misma impresión. Yo me muevo por toda España como ministro de Agricultura y le puedo decir que las infraestructuras de Andalucía son unas buenas infraestructuras. Es verdad que fuimos los primeros, gracias al Partido Socialista, por cierto, hay que recordarlo. La gente de mayor edad que nos esté siguiendo lo recuerda muy bien, pero sobre todo para los más jóvenes, el gran salto de Andalucía se dio de la mano del Partido Socialista. Yo recuerdo perfectamente pues, cuando la Nacional 4 se transformó en autovía, fue en 1992, cuando llegó el tren de alta velocidad fue el primer lugar Andalucía, y Andalucía siempre ha sido para los socialistas una prioridad y lo continúa siendo, y efectivamente el paso del tiempo hace que
pues muchas vías de comunicación que estaban en buenas condiciones, ahora tengamos que subir el nivel y plantearlo y ver qué es lo que hacemos a este respecto. Por cierto que me ha gustado, lo he seguido muy de cerca el proyecto, lo digo sinceramente, no es mi competencia, no llevo transportes, pero soy cordobés y he seguido muy de cerca y este tren, como decía usted, de cercanías, de Palma del Río a Villa del Río, me parece una muestra clara, en un contexto, como antes hablábamos, de cambio climático, de la utilización de un medio de transporte muy eficiente y que si al final, porque también depende de eso, ¿no? Todos vamos a acostumbrar, vamos ajustando nuestras normas de comportamiento humanas y sociales, pues quedo contigo a tal hora porque el tren llega a tal hora, quiero decir, no hay cada 5 minutos, pero sí que ajustamos todo esto, puede ser un gran instrumento. Pero volviendo a su pregunta, yo creo que Córdoba va a tener un salto adelante brutal con la base logística y tecnológica del Ejército de Tierra. La decisión que ha tomado el Gobierno de España, que ha tomado Pedro Sánchez de situarla en Córdoba, tenemos la agricultura, la ganadería, toda la agroindustria en nuestra provincia, casi 2.000 millones, 1.240 millones de exportaciones fuera de España. Tenemos el sector turístico, y aquí en Palma lo saben muy bien, porque también tienen muchos visitantes, magníficos establecimientos, y toda la provincia, no solo la capital, pues tiene una gran, yo diría, afluencia turística y con razón. Somos cultura, somos historia, somos realidad, somos gastronomía, somos todo. Pero además de eso, necesitamos una base industrial. Usted lo ha dicho antes en relación con la agroindustria. Yo creo que la base logística del Ejército de Tierra nos da una oportunidad, no solo para Córdoba, y no solo desde el punto de vista del almacenamiento y de la logística, sino también unas posibilidades industriales y tecnológicas muy interesantes. En esta provincia se van a instalar muchas empresas que van a ser empresas que van a trabajar en relación con el trabajo del Ejército de Tierra y con el Ministerio de Defensa. Por desgracia ahora estamos viviendo una guerra en Europa, esa guerra ilegal e injusta provocada por Rusia, por Putin invadiendo Ucrania. Pero estamos de nuevo viendo en los periódicos, las revistas, lo que es la tecnología militar. La tecnología militar es de las tecnologías más avanzadas que hay. Pensemos, por ejemplo, que lo que aplicamos ahora en materia de satélites para la agricultura, lo que aplicamos, por ejemplo, para el seguimiento de la higrometría, de la humedad o de los productos fitosanitarios, todo eso empezó en el campo militar, ¿no? Quiero decir, por tanto, la tecnología militar es muy importante y yo ahí tengo unas grandes esperanzas como cordobés puestas en esta. Nosotros, el Ministerio de Defensa invierte 226 millones, la Junta de Andalucía se ha comprometido a poner 100 millones y el Ayuntamiento de Córdoba 25 para la instalación de esta nueva base logística, pero sobre todo el ecosistema, digamos, de empresas y de tecnología y de innovación que se puede crear alrededor. Yo creo eso que sin duda las ondas van a llegar a toda la provincia, también aquí a Palma, y es muy importante ver cada uno en su capacidad empresarial que puede hacer al respecto, ¿no? Bueno, hay muchísimos temas más que podríamos tratar. Estoy encantado de conversar con usted y con todos los espectadores. Muchísimas gracias por este ratito de charla. Lo que sí me gustaría saber es, para cerrar un poco esta entrevista, ¿por qué los cordobeses, por qué los palmeños, todos aquellos que nos ven, tienen que votar el domingo al Partido Socialista? Bueno, pues yo creo que por una razón de confianza y de seguridad en el futuro. Lo hemos demostrado los últimos 5 años. Los últimos 5 años hemos gobernado España en circunstancias que han sido muy difíciles y hemos conseguido salir adelante en relación con la pandemia, lo he dicho antes, ese nivel de vacunación y también el nivel de protección que hemos llevado a cabo de empresas, de pymes, de trabajadores, de autónomos y también de las familias. Y ahora con la guerra de Ucrania nos hemos visto obligados también a tomar medidas de defensa, de protección de nuestros intereses y de los intereses de la mayoría de los españoles. Y las medidas que ha adoptado este gobierno, tanto en materia de sanidad, en materia de educación, de becas, en materia de incremento del salario mínimo, en materia de pensiones, en materia de dependencia, en materia del ingreso mínimo vital, han estado destinadas a la inmensa mayoría de los ciudadanos a conseguir efectivamente que este país continúe hacia adelante. Y yo creo que las elecciones del próximo domingo, si me lo permite, no son unas elecciones cualquiera, son unas elecciones que pueden marcar una continuidad o un giro. Es la primera vez
que hay quien quiere enmendar la Constitución y nuestra pertenencia a Europa, y esa posibilidad está ahí. El PP, que ha asumido el ideario de Vox, y el propio Vox son para ese futuro, lo digo claramente, un riesgo. El Partido Socialista es una garantía y una confianza de futuro. Si queremos que la Constitución del 78, íntegra, incluyendo la igualdad, incluyendo las autonomías, incluyendo también Europa y la pertenencia a Europa, no sean puestas en tela de juicio y continuemos pisando fuerte, como lo hacemos ahora, junto a Francia y Alemania, mandando en Europa y consiguiendo para España fondos europeos, yo creo que el Partido Socialista y Pedro Sánchez son sin duda la mejor carta para ello y el mejor instrumento para que continuemos en esa vía de un país de progreso, de un país de libertad y solidaridad, abierto, moderno, profundamente europeo, donde a nadie se censura, donde mantenemos un principio de igualdad y de lucha contra la violencia machista de forma sin reserva y donde evidentemente nos planteamos un futuro que tiene que ser un futuro de más democracia, de más derechos y también de mayor bienestar, de mayores medidas sociales para el conjunto de los ciudadanos. Toda esa garantía y confianza de futuro es la del Partido Socialista y este es el mensaje, si me permite, que quiero transmitir a todos los que nos están viendo en relación con las elecciones del próximo domingo, que son muy importantes. Hay que ir a votar y hay que ir a votar al Partido Socialista. Muchas gracias. Candidato Luis Planas, ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros en este estudio. Espero que no haya sido mucha la calor que hay en este estudio hoy. Ha cambiado Madrid por Córdoba. Me siento fresquito a la hora que estamos conversando aquí y aparte yo creo que aquí hay dos cosas, ¿no? Hay el calor ambiental y el calor de la campaña. Y yo creo que día que pasa, día que noto más calor de los ciudadanos y que lo tienen los cordobeses y las cordobesas más claro. Porque efectivamente estas son unas elecciones clave. El Partido Socialista, que ha tenido que enfrentarse a muchas campañas sucias que hemos tenido en las últimas semanas y en los últimos meses sobre el terrorismo, sobre si se iba a cambiar el resultado electoral, cosa que no ha pasado en España desde el año 1977. Ahora la gente empieza a entender que los que están mintiendo, que los que están utilizando los instrumentos es porque tienen miedo que la mayoría de los ciudadanos, que haya un gobierno efectivamente que pueda adoptar medidas, como le he dicho antes, de la solución ibérica, es un magnífico ejemplo. Cuando bajamos el recibo de la luz hay gente que está en contra, evidentemente que está en contra, y nosotros no podemos dejar que los que son minoría gobiernen la mayoría de este país. Mucha suerte, le queda ya muy poquito de campaña, la recta final, le seguiremos de cerca. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por su invitación y un saludo a todos los espectadores. Muchísimas gracias. Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y también candidato del PSOE por Córdoba, con nosotros aquí en Canal Palma del Río. Nosotros los dejamos aquí, sigan con la programación habitual de esta casa. Hasta pronto.